Ajá. Y empezamos con esa parte de acentos. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, ortografía, los acentos y todo ello? Por ejemplo, nosotros siempre vemos esto, ¿no? Las vocales A, E, I, o U, o las consonantes, todas las demás letras. Pero en la sesión anterior veíamos que, por ejemplo, la lengua, este código que tenemos para podernos comunicar de manera oral o escrita con estos signos, pues han pasado por un proceso muy, muy, muy grande pues, para poderse constituir como por ejemplo el idioma español. Entonces, por ejemplo, ¿qué distingue el idioma español, por ejemplo, del árabe o del chino o del hindi, ¿no? En la India y todo ello, pues que sus mismas correspondencias o sus mismas eh, digamos, cuestiones sociales y históricas y todo ello han ido haciendo que el idioma pues vaya evolucionando, vaya mejorando. Entonces, por ejemplo, o no mejorando, perdón, sino que vaya tomando las formas que tenemos ahora, ¿no? Entonces no son ni mejores ni peores antes, simplemente son diferentes. Entonces, por ejemplo, el español viene del latín, ¿no? Viene del latín y el latín es 70% un idioma grave, es decir, que tiene palabras graves. Y por lo tanto, el español toma esa misma vertiente, ¿no? Tiene también el 70% de palabras graves. Entonces, en algún momento, es más, déjame quitar esto, porque no entiendo. En algún momento, la parte de los idiomas, pues tuvieron que irse separando. Entonces, por ejemplo, el latín, ¿no? Pues en toda Europa hubo migraciones, había gente, había regiones, había lenguas propias, entonces se mezclaron con el latín y fueron creando sus propios idiomas, pero por eso se llaman lenguas romances, porque vienen precisamente de Roma, pues, de latín, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el italiano, el rumano, el español, el francés, todas esas lenguas, por ejemplo, son romances y se parecen, o sea, se pueden aprender muy fácil porque se parecen, pero tienen sus propias características, eso sí, tienen sus propias dinámicas. Entonces el español, por ejemplo, tiene sus reglas, tiene sus propias reglas y tiene sus propias ramas que lo estudian. Entonces una de estas ramas que estudian a las lenguas, pues es la ortografía. Cada idioma, en este caso, tiene sus propias reglas ortográficas. Entonces, por ejemplo, el tipo de acentuación, el tipo de tilde, ¿no? Qué tipo de palabras si son en este caso sustantivos, adjetivos, cómo funcionan, cuál va primero, cuál va después. Entonces, todo eso lo va estudiando cada academia de la lengua o cada, en este caso, por ejemplo, en el inglés no hay una academia inglesa de la lengua, pero sí hay un diccionario y entonces la gente que hace los diccionarios, pues logra de alguna manera ir imponiendo eso, ¿no? Y en el diccionario, por ejemplo, perdón, en la Real Academia Española, por ejemplo, se ponen de acuerdo una serie de señores para decir qué palabras entran al diccionario, cuáles no, cuáles hay que ponerle tilde, cuáles no, en fin, ¿no? Entonces cada lengua pues, va teniendo sus propias reglas y sus propias ideas. Entonces aquí en el español una de las cosas que más se pone en énfasis es, en este caso, en la acentuación. Y la acentuación, pues, es básicamente una parte de lo que llamamos ortografía. En la ortografía son las reglas básicas, es decir, acentos, cómo se escribe las grafías, si es con S, si es con C, si es con X, si es M, N, ¿no? Todo eso estudia la ortografía. Y entonces, una de las cosas que vemos y que reflejan también mucho la dinámica, por ejemplo, educativa de una persona, es el manejo de la ortografía. Entonces, entre mayor tengas la ortografía, la manejes o la tengas bien pulida y todo ese asunto, pues obviamente pues refleja que tienes una mayor, digamos, una mayor tipo de lectura, ¿no? Que tienes un mayor conocimiento del mundo, que por ejemplo puede ser que escribas, en fin. Aunque también hay mucha gente que va a la escuela y todo ese asunto, y no, por ejemplo, los abogados, los médicos y todo, sí está tienen mucha educación y todo, pero tienen unas faltas de ortografía impresionantes, ¿no? O sea, el que vayas a la escuela y todo ese asunto no es sinónimo de que pues, obviamente tengas una buena ortografía.
Es más bien la ortografía se construye con base en la lectura, con base a lo que lees, ¿no? Cómo lees, cómo escribes y todo ello. Y también hay otro tipo de gente, por ejemplo, no sé si te ha tocado, pero por ejemplo hay gente que es muy, se llaman ultracorrectores. Estos me caen un poco mal porque son los que se la pasan corrigiéndote, ¿no? Así que dices algo, ¿no? Y dices, aiga, no es que aiga. Y entonces te corrigen, es que aiga no existe. Y inmediatamente se dice haya. Entonces inmediatamente te corrigen, pero con una como cuestión de yo sé mucho, ¿no? Así, yo sé mucho del idioma. Y no, eso es un absurdo, eso se llama ultracorrección y muchas veces el ultracorrector cae en los absurdos de decir tonterías como esto, ¿no? Decimos el aiga, ¿no? ¿Y por qué decimos que creo que ya lo había visto, pero si no, nada más te lo recuerdo aquí. Por ejemplo, la palabra aiga, ¿no? Como tal, así, aiga. Ajá, cuando te dicen es que esta palabra no existe, pues no, en realidad sí existe, ¿no? Y existe en dos formas, te lo había comentado. Una, por un lado, puede ser un coche, ¿no? Un coche así, en Cuba se le dice un aiga, a un coche muy arreglado, muy, como nosotros le decimos, muy tuneado, así, con lucecitas, arreglos, post-its y todo ese asunto. Eso sería un aiga, ¿no? Un carro muy eso. Pero también, en el otro sentido, esto representa un estado del tiempo. Ujú. ¿Qué significa un estado del tiempo? Que esta palabra se utilizaba anteriormente, era la forma en que se decía, y entonces posteriormente la lengua fue evolucionando hasta el haya, ¿no? Entonces, obviamente no significa que esto esté mal, esto era una forma de decir, así como también la gente que dice, todavía no, dice dijistes, ¿no? Así, ¿no? O oyes, ajá, también. Por ejemplo, esto no significa que esté mal, esto significa que también es un estado en el tiempo y hay comunidades que lo siguen utilizando y no significa que esté mal. Entonces, por eso cuando veas gente que es así muy ultracorrectora y todo ese asunto, si le preguntas, tú lo desactivas cuando le dices, bueno, no, haiga sí existe y significa esto, ¿no? Y significa esto. Entonces ahí ya no hay manera de que te pueda volver a corregir, ¿no? Porque, bueno, desactivas ahí un poco su ultracorrección. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, también hemos ido evolucionando, la lengua ha ido evolucionando para que, por ejemplo, los sonidos sean representados con este tipo de grafías y que cada grafía tenga un sonido. Esa es otra rama de la lingüística que se llama fonética y fonología, lo que estudia esto, cómo se combinaron estos, ¿no? Cómo la parte del sonido se unió con la parte de un símbolo. Por ejemplo, cuando tú ves el idioma chino, ¿no? Por ejemplo, y tú ves cosas así, ¿no? Y dices, bueno, ¿esto qué significa? Este es un ideograma, que esto también va a tener un sonido. Entonces son diferentes formas de comunicar. Este es una forma, este es un sonido, estos son otros sonidos. De hecho, este se llama alfabeto porque viene de los sonidos griegos, ¿no? De la A, en este caso alfa, beta, gamma, todo hasta la última, ¿no? Es alfabeto, ¿no? A, B, C. Entonces, obviamente cada uno va construyendo. Ahora, aquí, ¿por qué todo este asunto? Porque es muy importante a la hora de que vamos a estudiar, en este caso, los acentos, y tenemos que abordar estos tipos de puntos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí vocales fuertes, que son A, E, E. ¿Por qué se llaman vocales fuertes? Porque vienen de aquí, vienen del estómago y del pecho, es decir, tú pronuncias la A, ¿no? Sale de acá, la E, no, la O, y salen de aquí. Pero cuando tú pronuncias la I y la U, salen de acá, ¿no? I, U, salen de esta parte. Entonces el sonido es más fuerte, necesitas menos fuerza para poderlas decir. Entonces, estas siempre van a ser fuertes. A, E, O, ¿no? Y U, vocales débiles. Entonces, eso es como lo primero. Esto lo vamos a tener muy en cuenta siempre. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora, obviamente, cuando nosotros formamos palabras, nos vamos a dar cuenta que estas se pueden combinar y vamos a tener, cuando se combinan vocales, en este caso vocales débiles, vocales fuertes, se van a combinar, o dos vocales fuertes o dos vocales fuertes, entonces eso vamos a tener que determinar cómo lo separamos para poder tener un acento. Y cuando nos referimos a acento es en la entonación.
¿no? El acento, todas las palabras tienen acento, todas, entonces no hay que distinguir, ¿no? Acento, ajá, ojo, es el sonido, ajá, eso es el sonido. Y, ojo, tilde, ajá, es la grafía, la que le ponemos. Entonces, son dos cosas interesantes para no confundirnos. Entonces, acento es el sonido y la tilde es la grafía. Entonces, hay todas las palabras tienen acento, todas, sin excepción, pero no todas tienen tilde. Ujú. Entonces vamos a encontrar palabras, por ejemplo, agudas con tilde y sin tilde, o palabras graves con tilde o sin tilde. Ujú. Depende de algunas reglas que tiene. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda con este punto? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Perfecto. Cualquier cosa que tengas en cualquier momento me interrumpes, ¿eh? No, no hay problema aquí. Entonces, Sí. luego, tenemos esto. Cuando se juntan, en este caso, las vocales, vamos a tener este tipo de situaciones. Vamos a tener diptongos y vamos a tener hiatos. También se llaman estos adiptongos. Entonces, vamos a verlos un poquito a detalle aquí, estos, ¿no? Y vamos a hacerlos un poquito más grandes aquí para que se vean. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí estos, un diptongo. Un diptongo es cuando se van a juntar, en este caso, las dos vocales. Pero vamos a tener esto, ¿no? Un diptongo es cuando se van a juntar una débil y una débil, ¿no? O una débil y una fuerte. Ujú. En cualquiera de los casos, en este sentido, la débil y débil van a quedar juntas y la débil y fuerte van a quedar juntas. Es decir, cuando separamos en sílabas, van a quedar unidas, ¿no? Estas dos vocales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí la palabra ciudad, tengo aquí la palabra ciudad. Y entonces, si te fijas cómo divido yo en sílabas la palabra ciudad, ¿no? Entonces queda ciu, porque tengo débil y débil, ciudad. Entonces, débil y débil. Y quedan juntas. Ajá, entonces eso cuenta con una sílaba, otra sílaba. Ujú. Incluso una sílaba puede ser una sola letra, ¿no? Puede ser así, o sea, la sílaba es el sonido, un sonido propio, ¿no? Único. Entonces aquí siu suena como un sonido. Ujú. Entonces eso es el diptongo. Y no se separan cuando las vamos nosotros a separar en sílabas. Luego tenemos acá, por ejemplo, estas de acá, déjame borrar aquí, para que no se vea esto que está acá atrás. Ah, ahí está. Y entonces, por ejemplo, vean, volvemos a tener el mismo ejemplo, ¿no? Ciudad, luego aquí, viudo, ¿no? ¿Cómo se separa? Débil y débil. Luego aquí, ruido, débil y débil. Luego aquí, incluido, ¿no? Débil y débil. Ujú. Entonces, esta es una sílaba y otra sílaba. Aunque aquí, si te fijas, es de cuatro, pues suena como un sonido. O sea, tenemos cuatro grafías. Una, dos, tres, cuatro. Y es un sonido. O sea, no pasa absolutamente nada. Ahora, eso es lo que pasa ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una fuerte, ajá, y una débil? Que también se les conoce como a las fuertes como abiertas y a las débiles como cerradas, por lo mismo del sonido, ¿no? Un sonido cerrado o un sonido abierto. O la manera, por ejemplo, cuando tú pronuncias I, U, ¿no? Abres poco la boca. Cuando pronuncias A, E, O, ¿no? Abres más la boca. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener fuerte y débil, ¿no? Fuerte y débil, aire, y se juntan, aire, ¿no? Aquí tenemos fuerte y débil, jaula. Ujú. Luego aquí tenemos reino, entonces tenemos aquí débil y, en este caso, perdón, fuerte y débil, ¿no? Reino. Luego acá, deuda, ¿no? Tenemos acá, en este caso, fuerte y débil, deuda. Ujú. Y ahí está. Entonces quedan unidas. Ujú. Se unen y valen como una sola sílaba. Perfecto. Y ahora vamos con estas últimas de acá abajo. Ujú. Y vemos, ¿no? Ahora, pero, ¿qué va a pasar? Aquí, bueno, aquí tenemos igual, ¿no? Viaje, ¿no? Débil y fuerte, ¿no? Débil y fuerte, débil y fuerte, débil y fuerte, y van juntas, ¿no? Van aquí. Entonces, eso es cuando va ahí. Ahora, ¿qué pasa con estas? Cuando nosotros llamamos el hiato. El hiato también se le conoce como adiptongo. ¿Ah? Es decir, que no es un diptongo.
Ujú. Y entonces aquí es cuando vamos a tener una fuerte y una fuerte. Ujú. Fuerte y fuerte, entonces, ¿qué va a pasar? Se van a separar. Y también tenemos el otro caso, que yo puedo tener una fuerte y una débil, pero a la débil le cae un tilde. Ajá. Entonces, como le cae un tilde, se va a volver fuerte y por lo tanto las voy a separar. ¿Vale? Entonces vamos a revisar. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo teatro, ¿no? Y entonces aquí, ¿cómo yo separo? Aquí yo tengo una fuerte y tengo una fuerte. Entonces, ¿cómo te voy a terminar haciendo es teatro, ¿no? O sea, fuerte y fuerte se separa. Teatro, ¿sale? Entonces se separa. Aquí, vocal abierta más vocal abierta, o lo que se le conoce como vocal fuerte y fuerte. Entonces, esa se separa, al revés de las otras. Ahora, cuando yo tengo aquí, vean, tengo el mismo caso aquí. Ujú. Entonces tengo caer. Ujú. Entonces aquí tengo fuerte y tengo fuerte. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a separar. Caer. Aquí ya vimos teatro, ¿no? Aquí aquí, ojo, porque esta cuenta como un correo y aquí separo. Esta no, correo. Ujú. Entonces deja borrar aquí para que se vea bien, no haya confusión. ¿Ah? Es correo. Ujú. Aquí, ya. Ujú. Entonces se separa, fuerte y fuerte se separa. Ujú. Y luego, ojo, aquí yo tengo este caso que te decía, tengo fuerte, ajá, y tengo débil, pero a la débil tiene tilde, ¿no? Aquí la I con tilde y la U con tilde. Entonces, obviamente, se van a separar también. ¿Por qué? Pues porque la débil se va a volver fuerte al momento de caerle una tilde. Entonces, ¿cómo voy a separar estas? Aquí quedaría raíz, aquí quedaría baúl, aquí quedaría freír y aquí quedaría egoísta. Ujú. Entonces aquí se separa. Ujú. Muy bien, ¿no es confuso ahí? ¿Vamos bien? Muy bien. Perfecto. Y luego aquí, ¿no? Igual tenemos, fíjate, la débil tiene la tilde, ¿no? Aquí la débil tiene la tilde, la débil tiene la tilde, aquí, y entonces, ¿cómo separamos? Sandía, ¿no? Aquí, grúa, luego aquí, fluor, aquí, frío. Ujú. Se van a separar. Ajá. Entonces, muy básico. Entonces, luego, tenemos aquí el otro caso, que esto a veces es como muy confuso, es la cuestión de cuando tenemos una H. Ujú. Entonces sabemos que la H es muda, por lo tanto no nos causa ningún problema aquí. Por ejemplo, tengo ahumado, ¿no? Entonces esto se junta. Aquí la H prácticamente la ignoramos porque no tiene sonido. Ahumado, ¿no? O aquí, ¿no? Es va y aquí se separa porque tenemos la I con tilde, va y a, ¿no? Y entonces va con la H. Ujú. Ahora, tenemos el otro caso, déjame aquí borrar. Ujú. Tenemos otro caso muy importante que es el de lo que nosotros llamamos triptongos. Ujú. Los triptongos. Ujú. Y entonces los triptongos actúan exactamente igual. Es cuando tenemos débil, fuerte y débil. Ujú. Y entonces, en este caso, aquí nosotros unimos, ¿no? Débil, fuerte y débil. Son menos frecuentes los triptongos, pero por ejemplo, es menos frecuente, por ejemplo, todavía que encontráramos, por ejemplo, un triptongo así, es poco frecuente, o uno así, ¿no? Es poco frecuente, ¿no? Estos son casos muy extraños. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos fuerte débil, igual los unimos, igual los unimos, pero la mayoría de las veces las palabras están en esta forma, ¿no? Débil, fuerte, débil. ¿Por qué? Pues por el tipo de sonidos. Entonces, ¿cómo separamos estos? Vamos a poner dos casos, porque luego estos suelen ser así. Por ejemplo, si yo pongo, U, A, U, Demok, por ejemplo, esta palabra, ¿cómo la dividiríamos? Aquí tenemos una, si te fijas, débil, fuerte
y débil, ¿no? Q-A-U. Entonces todo quedaría junto. Guau, hasta la H, luego T, moc. Y todo esto, todo esto es una sílaba, todo un sonido. Entonces, igual, ¿no? Por ejemplo, ponemos Q-A-U, Titlán. Ajá, Cuautitlán. Y entonces, ¿cómo separaría yo ahí Cuautitlán? Entonces sería Cuautitlán. Y esto se cuenta como una sola sílaba. Perfecto. Muy bien. Ahora, van algunos casos un poco de todos estos. Por ejemplo, de los casos un poco raros. Entonces, encuentro muchas palabras como esta. Por ejemplo, si yo digo Saavedra, ¿cómo la separarías esa? ¿Cómo separarías Saavedra? Sería sa y Ujú. luego ave, dra, ¿no? ¿Así? Ajá, ¿Así? no. Eh, avedra, ave, una sola. Ajá. Aquí. Ajá. Y Ujú. luego ave, A ver. Y luego. dra. Ajá. Y hasta ahí va bien. Pero ¿cuál sería aquí la observación? Si te fijas, aquí yo tengo una fuerte y tengo una fuerte. Aquí la dividiste bien, está muy bien, aquí no hay problema. Pero aquí esta cuenta como una sola, ¿no? Entonces esta quedaría sola y luego B sería otra, porque aquí el sonido sería ave, ¿no? Aquí la palabra, como tú la dividiste, quedaría ave. Entonces ya es un sonido compuesto. Pero entonces la forma en que tendría que quedar sería esta, ¿no? Quedaría así. Sería Saavedra, ¿no? Saavedra. Ujú. Entonces, de fuerte, fuerte, dividida, esta queda sola, luego B, porque deben de tener sus sonidos muy bien hechos. Por ejemplo, si esta igual, ¿no? Aquí, coordinación. Ajá, coordinación. Entonces, está igual, ¿no? Aquí tengo fuerte y fuerte. Entonces queda aquí sí queda junto a esta porque es un sonido, luego nación. ¿Y por qué esta queda junta? Porque es débil y fuerte. Y aquí a la fuerte le cayó una tilde, pues entonces no pasa nada porque sigue siendo fuerte, ¿no? Entonces queda como una sola. Muy bien. ¿Cómo ves estos? ¿Un poco complicados o Más o menos. sí? Muy bien. Un poquito de ejercicios vamos a ir componiendo, entonces no te preocupes porque tenemos suficientemente tiempo y lo vamos a ir con muchos ejercicios. Te voy a dejar al rato que te mande la clase, mando la clase, te mando un cuestionario para que lo vayas haciendo y lo vayas practicando, ¿no? Esto de separar sílabas con esto. Y entonces eso te va a ayudar mucho, porque también es práctica, ¿no? O sea, lo ves aquí en la parte, digamos, ves, todo esto es muy diferente cuando lo ves en la parte teórica, pero ya cuando lo haces en la parte práctica, pues es cuando realmente ya lo vas entendiendo. Entonces, por eso básicamente lo que hacemos en este curso es darles muchísimos ejercicios, pero muchísimos, ¿no? Muy bien. Luego, ya entendiendo eso, vamos a tener la parte de las palabras según su acento, es decir, según su sonido. Ojo, acuérdate que no hay que, no es diferente acento que tilde, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, eso, ¿por qué lo recalco mucho? Porque a veces eso es la gran confusión y eso nos ha generado muchos problemas que de niño nos enseñan. Así es que el acento, ponle el acento. No, espérate, es que el acento más bien es la tilde, ¿no? Porque todas las palabras tienen acento, entonces no le puedo poner acento. La representación gráfica del sonido del acento, pues es la tilde, ¿no? Entonces, vamos a tener esto, ¿no? Entonces yo voy a tener palabras agudas, palabras graves, esdrújulas, y también otras que se llaman sobre, ¿no? Sobre esdrújulas. Pero vamos a ver estas primero. Ajá, estas tres, y tomemos las sobre esdrújulas. Entonces yo tengo agudas. Las palabras agudas se acentúan, es decir, su sonido cae en la última sílaba.
En la última. ¿Cómo vamos a nosotros a diferenciar las sílabas? Vamos a tener así, ¿no? Una, dos, tres, así con eso. Entonces, es última, penúltima, antepenúltima, ¿no? Entonces, última, penúltima, antepenúltima. O también puede ser uno, dos y tres. O sea, tú vas a decidir cuál va, ¿no? ¿Cuál va? Si el uno, dos, tres, última, penúltima, antepenúltima, o si esta es 3 2 1 en fin, pero es última, penúltima, antepenúltima, ¿no? Esa es la anotación. Entonces, vamos a ver las agudas. A ver, me borro aquí. Ajá, entonces vemos las agudas. Entonces las agudas me dicen, ¿no? Dice, se acentúa en la última. Una, dos, tres, se acentúa aquí, ¿no? Y se tildan, es decir, van a llevar la tilde, ajá, van a llevar la tilde cuando terminan en N, S o vocal, solamente, ajá, en N, S o vocal, ¿no? Entonces, N, S o vocal. Solamente es cuando van a llevar la tilde. Ujú. Y entonces, por ejemplo, yo pongo aquí la palabra celular. Deja ponerlo aquí un poquito más grande, para que se vea. Ahí, perdón, fui aquí, y lo pongamos un poquito más grande aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la palabra, ajá, celular. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa con esta palabra? Yo pongo aquí celular, ¿no? Ahí le cae la fuerza, celular. Y entonces, ¿por qué no le puedo poner la tilde? Porque no cumple la regla, ¿no? No termina ni en N, ni en S, ni en vocal, termina en R. Entonces, yo, por lo tanto, pues no le puedo poner la tilde. Y sigue siendo, y es una palabra aguda. Luego la que sigue, ¿no? Aquí pared. Entonces, ¿dónde cae el acento? Pared. Ajá. Y la última, ¿no? Red. Y entonces, ¿yo por qué no le puedo poner la tilde? Pues porque termina en D. Y para poner la tilde debe ser N, S o vocal. Luego aquí, camión. Ajá. Y entonces aquí yo tengo la O, ¿no? Con tilde. ¿Por qué? Porque termina, según la regla, en N, ¿no? Camión. Por ejemplo, si yo tengo la palabra París, ajá, así, ¿por qué le puedo poner la tilde? Porque es París. Le puedo poner la tilde porque termina en S. Ajá. O si tengo la palabra, por ejemplo, esta, ¿no? Buro, buro. Y entonces así, buro. Y entonces, ¿por qué le puedo poner la tilde? Pues porque termina en boca. Entonces tengo todos los casos, las que no llevan tilde y las que llevan tilde. Muy bien. Entonces, eso sí, queda claro. Eso es súper, súper, súper importante. ¿Se te queda ahí sin dudas? Sí, todo bien. Perfecto. Ahorita vamos a practicar esto. Ahora, tenemos esto. Ujú. Ahora tenemos este. Ajá. Y de hecho te voy a mandar mucha tarea. Entonces ahora tenemos las graves. Entonces las graves, ajá, van en este caso, penúltima, es decir, van aquí. Y ojo, estas solamente se tildan cuando no llevan ni N, ni S, ni vocal, es decir, es la regla contraria. O sea, no debe llevar ni N, ni S, ni vocal. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí las palabras que tenemos, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, ajá, aquí, perico. Ujú. Entonces tengo ahí, perico. Ujú. Perico. Ajá. Y entonces yo, ¿por qué no le puedo poner la tilde? Pues porque termina, en este caso, en vocal. No se la puedo poner y entonces, pero sigue siendo grave. O esta otra, ¿no? Palanca, ¿no? Palanca. Y entonces, ¿por qué no le puedo poner la tilde? Porque también termina en vocal. Pero, por ejemplo, césped, ajá, ¿por qué sí le puedo poner la tilde? Pues porque obviamente termina en D, es decir, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Ahora, acuérdate que el 70%, ajá, de las palabras en el español son graves, entonces vamos a tener muchas, por ejemplo, cárcel, ¿no? Entonces, cárcel. Entonces aquí la cuestión, un tip, es que si ves que termina en este caso en vocal, ajá, si ves que termina en vocal y no lleva tilde, sabes inmediatamente que es grave, ¿no? O sea, vocal y sin tilde es grave de entrada.
Ujú. Así sin mayor problema. Muy bien, entonces vámonos con las otras, ¿no? Con las esdrújulas. Entonces las esdrújulas, en este caso, se van en la antepenúltima sílaba, es decir, la antepenúltima sílaba es esta, y siempre se acentúan, o sea, perdón, siempre se tildan. O sea, siempre van a llevar en este caso tilde, siempre. Ujú. No, ahí sí no cambia este asunto. Entonces, aquí, ¿no? Se tildan de. Entonces tenemos estas palabras, por ejemplo, plátano, ¿no? Plátano. Entonces aquí no vas a tener bronca, porque en tu examen eso es muy importante. A ti no te van a pedir, por ejemplo, que le pongas el acento, te van a pedir en ese caso que identifiques las palabras. Entonces, por ejemplo, tienes plátano, ¿no? Entonces aquí se ve omnibus, ¿no? Y ahí está acentuada. Hipopótamo. Ajá. Entonces, si te fijas, siempre están en la antepenúltima. Ujú. Siempre se tira. Y luego tenemos las otras, ajá, que son las que decíamos, las sobre esdrújulas. Ajá. Y entonces las sobresdrújulas, ¿qué es lo que pasa aquí? Las sobresdrújulas son palabras que se tildan, ajá, siempre después de la antepenúltima. Entonces, está la penúltima y siempre después de ella. ¿Mm? En cualquier lugar, no hay un lugar. Entonces, por ejemplo, yo pongo la palabra así, difícil, ¿no? Difícil. Y esta es una palabra, pues, grave, ¿no? Porque aquí está la tilde y termina en él. Pero si yo le agrego el mente, ajá, entonces fíjate ya cómo queda. Entonces queda difícilmente. Entonces, última, penúltima, antepenúltima y ve dónde está la tilde. Hasta acá. Entonces, estas son las más fáciles de reconocer porque son palabras grandes y todo ese asunto y las podemos identificar de manera muy fácil. Perfecto. Muy bien, entonces esto es como la primera parte. Y ahora vemos aquí, tenemos algunos ejercicios. Vamos a ver, tenemos 6 minutos, a ver para cuántos podemos hacer, ¿no? Entonces vamos aquí con esta, con camarón. Ajá, vamos así con esta. Camarón, ¿qué tipo de palabra sería? Aguda, grave, esdrújula. Aquí nada más hay hasta esdrújula. Ya, primeras, ¿cómo se llamaba? Aguda, grave y esdrújula. La aguda. Perfecto. Es aguda porque aquí está, ¿no? Ron, ¿no? Está en la última, tiene la tilde y termina en N. Perfecto. Luego, chícharo. Ya, esdrújula. Esdrújula, muy bien, porque tiene la tilde hasta acá en la penúltima y siempre lleva la tilde. Esdrújula. Muy bien, excelente. Líquido. Igual esdrújula, ¿no? Perfecto. Está hasta acá en la antepenúltima y siempre lleva la tilde, igual que aquí, es esdrújula. Ojo, sobre esdrújula es que tenga más para acá, ¿no? Entonces, este es esdrújula. Muy bien. Luego, honesto. Grave. Ajá, muy bien. Aquí cae esto. Muy bien, perfecto. Aquí cae y no lleva tilde porque termina en este caso, en vocal. Excelente, muy bien. Hiciste la más difícil, muy rápido y muy bien. Luego, débil. Ay, no sé Grave. si grave o aguda. No, esta sería grave, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene la tilde, ¿no? Y fíjate dónde la tiene, ¿no? Y se le puede poner la tilde pues, porque termina en L, ¿no? Pero aquí la tenemos, ¿no? En la penúltima sílaba. Luego, árbol. Árbol sería grave, ¿no? También. Perfecto, es el mismo caso, ¿no? Árbol. Ujú. Entonces, grave. Muy bien, excelente. Vamos aquí con las de abajo. Ajá. Árbol, te borro esto para que no se vea así todo feo. Ajá. Y borramos ahora. Mágico. Ah, esdrújula. Esdrújula, perfecto, porque está aquí. Muy bien, en la penúltima. Luego, fumar. Grave. Mm. Si fuera grave, le podríamos poner la tilde porque termina en R, ¿no? Porque acuérdate que para ponerle tilde a las graves no debe de terminar ni en S ni vocal. Entonces,
Aquí se le podríamos poner, pero no es grave aquí. Ajá. En este caso, esta sería aguda. ¿Por qué? Porque aquí cae la tilde, ¿no? Ma. Entonces, incluso, fíjate, ¿te acuerdas lo que decíamos de las débiles y fuertes? Ujú. Sí, la U es débil y la A es fuerte. Entonces, ¿en dónde sería donde cae la fuerza de la palabra? Fumar, ¿no? En la fuerte. Entonces, aquí cae. Y no le podemos poner tilde porque termina en R. Y la única manera de ponerle tilde a las agudas es que terminen en N, en ese O vocal, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, seguimos. Inglés. Ay, sería aguda, ¿no? Perfecto, y aquí, fíjate, sí le podemos poner la tilde porque termina en S. Perfecto, aguda. Talismán. Según yo, también aguda. Ujú. Perfecto, si te fijas, aquí tenemos los tres casos, ¿no? Tenemos el caso de cuando no lleva tilde, cuando lleva tilde con S y cuando lleva tilde con N. Perfecto, muy bien, excelente. Luego, Pacífico. Ya es drújula, ¿no? Perfecto, muy bien. Esdrújula, muy bien. Y está Goloso. Mm, mm, ah, Ujú. Acuérdate la clave que te he dicho. Es, si termina en vocal y no hay tilde, es grave. sí, Ajá, porque aquí cae goloso, ¿no? Y entonces aquí no le podemos poner la tilde porque termina en vocal. ¿Sale? Muy sí. bien. Perfecto. Déjame borrarle aquí y vamos a ver qué nos permite el tiempo. Nos queda un minuto. Vamos a hacer unas tres más. Ujú. Y vamos a hacer estas tres más. Hasta mesa. Esta Sábado. sería esdrújula. Perfecto. Si se acaba el tiempo y nos saca, te mando la clase con tu mamá, ¿eh? No pasa nada y ejercicios. Y nos Ok, veríamos el próximo martes. Ah, no, mañana a las 10. ok. Cantar, cantar. Cantar. Ah, grave. En este caso, si fuera grave, sí le podríamos poner la tilde porque termina en R. Ajá. Entonces es una palabra, en este caso, aguda, porque aquí está el acento y no le podemos poner tilde porque termina en R. Entonces, aguda. Luego, limón. Mm, mm, ah, Ujú. Exacto, aguda, muy bien. Y mesa,